En esta clase vamos a aprender acerca de los adverbios de modo, o sea, cómo describir el modo en que se lleva a cabo alguna acción. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice Unirse. En esta clase vamos a aprender acerca de los adverbios, en particular los adverbios de modo. Los adverbios se suelen confundir con los adjetivos, aunque no son lo mismo. Y para repasar la clase sobre los adjetivos, puedes hacer clic aquí. A diferencia de los adjetivos, los cuales describen o modifican sustantivos, los adverbios describen o modifican verbos, adjetivos y hasta otros adverbios. Y hay varios tipos de adverbios, entre los cuales se encuentran los adverbios de modo. Los adverbios de modo describen el modo o la manera en que se lleva a cabo alguna acción. La mayoría de estos adverbios se forman tomando un adjetivo y agregándole ly. Esto es exactamente lo mismo que tomar un adjetivo en español y agregarle mente. Por ejemplo, slow más ly es slowly y es lo mismo que lento más mente, lo cual viene siendo lentamente en español. Slowly, lentamente. Patient más ly, patiently. Es igual que paciente más mente, pacientemente. Loving más ly, lovingly. Es lo mismo que amoroso más mente, amorosamente, etcétera, etcétera. No siempre se puede simplemente agregar ly al final de los adjetivos para formar adverbios de modo. Hay algunos irregulares. Por ejemplo, los adjetivos que terminan con y, al agregarles ly para convertirlos en adverbios de modo, también tenemos que convertir la y en i. Por ejemplo, happy viene siendo happily. Happily. Convertimos la y al final de happy en i y luego agregamos ly. Happily. Igual que felizmente. Happily, felizmente. También hay adjetivos en inglés que terminan en le. Para convertir estos adjetivos en adverbios de modo, simplemente cambiamos la e por una y. Por ejemplo, audible viene siendo audibly. Audibly. La e la hemos convertido en y. Audibly. Y así es con todos los adjetivos que terminan en le. Convertimos la e en y y ya. Pero hay otra categoría de adjetivos que terminan en ic. A estos adjetivos, en lugar de agregarles simplemente ly, se les agrega ally. Ally. Pero la a realmente no se pronuncia. Por ejemplo, el adjetivo specific termina en ic. Así que para convertirlo en adverbio de modo, le agregamos ally, pero se pronuncia specifically. Specifically. No pronunciamos la a, no decimos specifically, no, es simplemente specifically. Y hay una categoría más de adverbios de modo a los que no se les agrega simplemente ly. Esta categoría es muy, muy chica, solo contiene 2 palabras. Y son las palabras do y true. Lo que hacemos aquí es que omitimos la e y agregamos ly. Entonces viene siendo do como duly, true como
truly. Y así es. No hay más palabras en esta categoría. Ahora, como se habrán dado cuenta, la pronunciación en todos los casos es la misma. Pronunciamos una L con una Y al final de cada una. Estas reglas de diferentes categorías y qué hacer solamente se aplica a la ortografía, porque al pronunciar estas palabras, todas las pronunciamos con LY al final. Bueno, y como dije, estos adverbios de modo describen el modo o la manera en que se lleva a cabo alguna acción. Por ejemplo, Amy walked slowly down the street. Amy walked slowly down the street. Aquí el adverbio slowly, lentamente, slowly, describe la manera, el modo en que caminó Amy. ¿Cómo caminó? Pues lentamente, slowly. Amy walked slowly down the street. Frank waited patiently for her. Frank waited patiently for her. ¿Cómo esperó Frank? Pues pacientemente. ¿De qué modo, de qué manera esperó? Pacientemente. Por eso es un adverbio de modo, porque describe cómo es que Frank esperó. Frank waited patiently for her. He hummed happily to himself. He hummed happily to himself. ¿De qué manera tarareaba? Pues felizmente. Por eso es un adverbio de modo. Frank hummed happily to himself. She sighed audibly to herself. She sighed audibly to herself. Aquí el adverbio de modo, audibly, describe cómo, de qué manera, de qué modo suspiró ella. ¿Cómo suspiró? Pues perceptiblemente. She sighed audibly to herself. They embraced dramatically. They embraced dramatically. ¿Cómo fue que se abrazaron? Pues de forma dramática, dramáticamente. Por eso dramatically es un adverbio de modo. Y vemos que es uno de los adjetivos que terminan en IC y por eso hemos agregado ALLY. Dramatically. They embraced dramatically. They truly love each other. They truly love each other. Aquí, ¿cuál es el adverbio de modo? Pues truly, porque truly describe cómo, de qué manera se aman. ¿Cómo se aman? Pues verdaderamente, truly. They truly love each other. La mayoría de estos adverbios de modo se pueden colocar antes o después del verbo o al final de la frase. Por ejemplo, en esta primera oración, Amy walked slowly down the street. Aquí está el adverbio después del verbo, pero también lo podemos colocar antes del verbo. Amy slowly walked down the street. Amy slowly walked down the street. Correcto en los dos lugares. E incluso al final. Amy walked down the street slowly. Amy walked down the street slowly. Podemos colocar estos adverbios de modo en estas tres posiciones, antes o después del verbo y al final de la frase. Y no cambia el significado, es lo mismo. También en la oración Frank waited patiently for her, podemos cambiar la posición del adverbio. Aquí está después del verbo, pero también se puede colocar antes del verbo. Frank patiently waited for her. Frank patiently waited for her. E incluso al final. Frank waited for her patiently. Frank waited for her patiently. Se puede colocar en cualquiera de las tres posiciones. Pero hay una excepción. Cuando el verbo tiene un objeto directo, entonces el adverbio de modo
no se puede colocar después del verbo, solo antes o al final de la frase. En esta oración, they truly love each other, aquí tenemos el adverbio antes del verbo, y está bien. Y se puede colocar también al final. They love each other truly. They love each other truly. Pero no se puede colocar después del verbo, porque este verbo love tiene un objeto directo, each other. ¿Cuál es el objeto del verbo? ¿A quién se ama? Pues ellos se aman el uno al otro. Tenemos un objeto directo y por eso no se puede colocar el adverbio después del verbo y antes del objeto directo. They love truly each other es totalmente incorrecto. Tiene que ser they truly love each other o they love each other truly. Pero en las oraciones donde no hay ningún objeto directo, se puede colocar el adverbio en cualquiera de las tres posiciones, antes o después del verbo o al final de la frase. Ahora, hay algunos adverbios de modo que son iguales en su forma de adverbio como en su forma de adjetivo. No se les agrega ly. Se pueden usar tanto como adjetivo como adverbio en la misma forma. Por ejemplo, John ran fast. John ran fast. Si este adverbio siguiera la regla, entonces tendría que ser fastly con ly, fastly. Pero fastly no existe. Este adverbio es igual como adjetivo y como adverbio, no cambia. John ran fast. Y hay otros como far, hard, high, low, well. Todos estos son irregulares. No se les agrega ly. Hit it hard. Hit it hard. Pégale duro. Hit it hard. No se dice hardly. Simplemente se dice hard. Hit it hard. The musician played well. The musician played well. El músico tocó bien. No existe welly. Es simplemente well. The musician played well. Y también es importante saber que estos adverbios de modo irregulares no se pueden colocar antes del verbo, solo después del verbo o al final de la frase. Ahora, como repaso, los adverbios son palabras que describen verbos, adjetivos y otros adverbios. Hay varios tipos de adverbios, entre los cuales se encuentran los adverbios de modo, los cuales describen la manera o el modo en que se lleva a cabo alguna acción. Para formar un adverbio de modo, normalmente tomamos un adjetivo y le agregamos ly, aunque hay algunas categorías irregulares donde tenemos que cambiar un poco diferente la terminación. Estos adverbios de modo normalmente se pueden colocar tanto antes como después del verbo o incluso al final de la frase. También hay algunos adverbios de modo que son irregulares a los cuales no se les agrega ly. La forma de adjetivo y la forma de adverbio es lo mismo. Y esa es nuestra clase de hoy. También he dejado un ejercicio en la descripción del video con las soluciones. A ver cómo les va. Muchísimas gracias a todos mis colaboradores por lo que hacen. Sin ustedes no podría seguir haciendo esto. Muchas gracias. Quiero mencionar en especial a mis colaboradores Platino y Diamante. Sus nombres salen aquí en la pantalla. Muchas gracias. Si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en hacerte colaborador y así recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.